Bueno, amadas hermanas, agradezco a Dios porque nos ha permitido tener otra clase más en la cual nos estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios, estamos aprendiendo sobre las perfecciones de Dios, que es la mejor forma de decirlo, y lo cual nos ha ayudado a crecer más en conocimiento y en cercanía a Dios, porque a medida que más lo conocemos a Dios, nosotras podemos adorarlo de una forma más sincera, más verdadera, y eso nos ayuda, el conocimiento nos acerca a Él. Vamos a empezar con una oración. Ceci, te escuchamos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias por la vida de cada una de las hermanas, Señor, que están reunidas. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, entendimiento a lo que vamos a escuchar. Que seas tú, Señor, morando en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a hablar sobre lo que sería nuestra respuesta a la justicia de Dios. En la clase pasada hemos estudiado lo que es la justicia de Dios como atributo. Tenemos que entender una cosa, y es que tenemos la justicia de Dios vista como atributo, tenemos la justicia de Dios que a nosotros nos es dada, nos es imputada, la justicia de Cristo, que es otra cosa, cuando la justicia de Dios nos es imputada por medio de Cristo, y que eso sería cuando sus obras, sus perfecciones, son las que Dios, que Él nos las da en el momento bueno que nos justifica. Entonces Dios a partir de ahí a nosotros nos ve por medio, o sea, él cuando muere en la cruz, Él viene a la tierra, cumple su obra, cumple toda la ley que Dios pide, y esa justicia perfecta de Dios, Él nos las imputa a nosotros. En el momento que nosotros creemos, dice, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces en ese momento en que nosotros creemos, por medio, obviamente que la fe es un don de Dios, es un don de Dios, en ese momento que nosotros creemos nos es imputada la justicia de Dios, de Cristo. O sea, la justicia, entonces Dios nos mira a través de Cristo. Avísenme porque es como medio un poco complicado el tema, por eso necesito que me avisen si lo entienden o no. Y después tenemos lo que sería, es que por medio de la justicia, o sea, de Dios nos da la justicia, su justicia, para que nosotros podamos ser salvos. Y Dios nos ve de una forma, por medio de Cristo, por supuesto, todo es por medio de Cristo, nos otorga su justicia. Entonces hay un intercambio y otra Dios nos otorga su justicia. Nosotros estamos estudiando el atributo, pero vamos a ver que en esta aplicación, sí, sí, Pau, te escuchamos. Creo que ya estoy intentando entrar con la computadora a ver si le sale ahí. No sé si entendieron lo que les traté de explicar porque es complicado, o sea, yo he estudiado mucho, o sea, he tenido que, ya vengo hace un tiempo, encima de la escuela bíblica, lo bueno que lo dimos también, y he tenido a los hermanos de la iglesia ahí también ayudándonos con este tema de la justicia, porque el mundo entiende otra cosa por la justicia, entonces ahí empiezan los problemas, eh, entienden otras cosas, entonces, ¿qué tenemos? Lo que es la justicia de Dios como atributo, que Dios es justo, que es lo que hemos venido estudiando, y nadie escapa de su justicia, y es justo y no puede dejar de ser justo. Y bueno, como Dios es justo, su justicia es eterna. O sea, si Dios no fuera justo, Dios no sería Dios. ¿Entienden? Es algo tan grande entender de que no hay un acto de injusticia en él. Esto tiene que ver con su atributo. Si Dios no fuera justo, no sería él.
Entonces, respecto de este tema, de lo que es el atributo de Dios, su justicia, como es imposible que la podamos nosotros cumplir, es imposible porque Dios exige, en su justicia, Él exige un cumplimiento de la ley perfecto. Perfecto, Dios es santo, es purísimo, es perfecto. Entonces Dios exige una justicia perfecta en nosotros como Él es. Él exige algo perfecto como es Él, algo puro, algo único. Se lo he enseñado a los niños, y cuando le enseñaba a los niños yo les mostraba una montaña. Estuvimos hablando de la montaña más alta del mundo y yo le decía, miren, nuestra justicia, por ejemplo, nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestras cosas, son, no sé, serán 2 o 3 escalones de la montaña más alta del mundo. Y les explicaba, miren lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es todo. O sea, desde más que alta que la montaña más alta y es más baja que el punto más bajo del mar. Entonces es algo que sobresale todo entendimiento, o sea, que trasciende. Y eso es lo que Dios nos exige. Nos exige un cumplimiento perfecto de su ley. Entonces, así como Dios nos exige algo perfecto, nos exige justicia perfecta, es imposible de lograrla. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, como la paga del pecado es muerte, todos merecemos la ira de Dios. Porque de la justicia perfecta de Dios nadie se escapa. Entonces, todos estamos ante una balanza, nuestra balanza siempre está perdiendo. Todo nuestros pecados, ya sea por un pequeño pecado o ya sea por todo, porque hemos nacido ya en pecado. Entonces, nosotros merecemos la ira de Dios y merecemos la muerte eterna, por supuesto. Entonces, esa es la justicia de Dios. Todos merecemos. O sea, merecemos su ira y merecemos su muerte. Obviamente es el castigo eterno. Pero también tenemos la justicia de Dios, que Él tuvo misericordia de algunos. Ojo, no todos. Dios aplica justicia a todos, pero aplica misericordia a quien Dios quiere. Dios no aplica misericordia a todos, porque si Dios aplicara misericordia a todos, todos serían salvos, y no son todos salvos. ¿Entienden? Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, Él cumple, sórbida es la muerte, dice, es la victoria. Él obtiene la victoria sobre la muerte. Él obtiene la victoria sobre el pecado. Él obtiene la victoria sobre nosotros. Él recibe la ira de Dios por nosotros. ¿Entienden? Entonces, esa es otra justicia, que Él recibe esa ira de Dios. O sea, es otra forma de ver la justicia, otra parte. Entonces, Él recibe la ira de Dios por nosotros, para que nosotros no vayamos a una muerte eterna, no vayamos, o sea, que no es que no nos vamos a desaparecer, no, a un sufrimiento eterno, al infierno. Entonces, esa justicia, eso que Jesús hace por nosotros es grandioso, maravilloso, algo muy grande. Y bueno, y después está la otra, que es la justicia que Dios nos aplica, y que uno de los profes de la escuela bíblica, o sea, uno de los pastores que tenemos, él le explicaba a los niños, que me encantó, porque él les decía, la justicia de Dios es como una capita. Dice, y Dios, obviamente Dios nos las regala en el momento que nosotros creemos, por supuesto. Dice, Él nos pone esa capita. Y Dios nos mira a través de esa capita. Si nosotros nos sacamos esa capita, merecemos la ira de Dios. Entonces, nosotros, sus elegidos, que somos algunos, no son todos, y la obra de Cristo redentora fue victoriosa, perfecta, Él cumplió su objetivo, no fue a todos, fue a algunos. Bueno, quizás estoy hablando de otro tema ahora, que justo se me ha dado por dárselos, pero para que vayamos entendiendo, cuando Jesús muere,
No es que Él muere y es inefectiva su muerte por algunos y por otros, no, fue totalmente efectiva porque es Dios el que cumple. Nosotros cuando hacemos un trabajo, a veces se hace efectivo y otras veces no. En este caso es totalmente efectivo. Entonces cuando Jesús muere por sus elegidos, por nosotros, ahí es ese momento, Él paga, Él recibe toda la ira de Dios y Él paga por nosotros, Él paga por nuestros pecados. Entonces la justicia de Dios nunca se acaba, Él siempre existió, solamente que Jesús recibió la ira que nosotros merecíamos. Entonces de esa forma tenemos esa capita que es por medio de Cristo, tenemos esa capita y de esa forma nosotros somos justificados ante el Padre. Entonces como que hay muchos aspectos para ver de la justicia. No es solamente lo que a veces uno cree. Esto es una pequeña reseña de lo que he estado estudiando, de lo que he estado viendo y que les quería dar para que más o menos entiendan. El tema es muy profundo y me ha costado mucho, sinceramente. Pero bueno, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da esa gracia. Entonces, si nosotros tenemos esa capita de la justicia de Dios, es algo que Dios nos las da y no nos las podemos quitar. Dios te la da y es para siempre. Nosotros somos justificados. Justificación es un acto legal. Es un acto legal que Dios da. No es que si yo te lo regalo, no, hay un acto legal, hay una sentencia. Somos justos, ya está. No es que yo tengo un regalito, o si quiero lo acepto, si no, no. No. Él nos justifica por medio de Cristo y Él nos mira y nos ve a través de los lentes de Cristo. Entonces, es algo maravilloso. Ya lo vamos a ir viendo porque las aplicaciones son muy lindas. Me pareció pertinente arrancar con un poco de la historia de Lutero, porque Lutero un poco vio esto. Vamos a ver que hay muchas personas, o sea, uno cree, le pregunta a cualquier persona que es justicia, que no tenga conocimiento, y te va a decir que ellos se creen justos, que cómo se ven ante Dios ellos. Ellos te van a decir que se creen justos. No, porque bueno, yo no le hago mal a nadie. Hay otros que sí son más sinceros, ¿no? Pero todo lo basan respecto de su justicia, pero no es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos va a ver de acuerdo a su justicia, no a la nuestra. Entonces, Martín Lutero fue creciendo y fue entendiendo. Dios le fue revelando. Así que no sé si Pau ya puedes leer. Bien. Avísame si ves bien esto que dice Martín Lutero. Sí, me comió la tecnología aquí en la compu, pero ya, todo bien. Sí, lo veo bien. Bueno, no sé si Ceci quiere decir algo. Por el momento todo va bien. Sí, Ceci, ¿qué pasó? Un minuto. No, es que apagué el micrófono. Ah, listo, genial. Bueno, dale, te escuchamos, Pau. Listo. Martín Lutero era un inquieto y brillante joven alemán del siglo XV. Dice que un día durante una tormenta temió por su vida e hizo la promesa de que si salía vivo de ella se dedicaría a la vida religiosa en un monasterio. Como sobrevivió a ese evento, se internó en un monasterio contra la voluntad de su padre para estudiar las doctrinas de la fe católica. Una vez graduado, comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, pero cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Al enseñar la Biblia y los Salmos, comenzó a angustiarse, pues veía a Dios como un tirano, dictador y castigador de todo. No encontraba la paz ni la verdadera satisfacción espiritual. Se autocastigaba en cuerpo y alma. Entonces, algunos amigos le dijeron que viajara a Roma. Allí le dijeron: debes subir a una escalinata de mármol. Debes hacerlo de rodillas y al llegar al último peldaño recibirás una bendición. En 1515 fue a Roma a pie y aborreció horrorizado la mundanería existente. Recibió la escalinata, pero no recibió paz. Subió a la escalinata, pero no recibió paz al llegar arriba. Decidió dedicarse por entero al estudio de la palabra de Dios. En eso estaba cuando mientras leía el Salmo 71,
mucho detalle, se encontró con una verdad tremenda que le estremeció y conmovió. En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo avergonzado jamás. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. Uy. Se dio cuenta de una realidad, una chispa que encendió la reforma protestante por toda Alemania y luego en toda Europa. La justicia de Dios no es para condenar, es para salvar. Bien. Qué hermoso. Lo tomé de una web que se llama Palabras de Vida. La exposición de tus palabras alumbra. En realidad hay mucho, son 3 partes, pero solamente puse un poquito para que no nos extendiéramos tanto. Lo que él vio es que la idea que ellos tenían era una idea muy humana que hay hoy en día de la justicia. Yo tengo que, no sé, en aquellos tiempos, bueno, los católicos, tenés que rezar tantos Ave María, tenés que hacer esto, tenés que subir escalinata, tenés que hacer obras para vos, para ser alcanzado por, o sea, que Dios, alcanzar a Dios o que Dios te acepte. En este caso, esas obras, él se dio cuenta que no eran. O sea, él se dio cuenta que por más que hiciera obras, se golpeaba, se lastimaba, él se dio cuenta de que no. Él a cada momento que pecaba, él pedía perdón a Dios y se ponía muy mal. Y era algo que el pecado lo volvía loco, porque él veía, a medida que él iba conociendo más de Dios, que esto no va a pasar, y es lo que le pasó. Vieron en el grupo de mujeres, que hay una hermana que escribió algo, puso un audio contando de que ella se siente muy pecadora con su hija, y se siente muy pecadora. Y bueno, a medida que nosotros vayamos acercándonos a Dios, más pecadores nos vamos a ver, más indignas, porque eso nos muestra la santidad. A medida que nosotros conocemos más a Dios, Dios es tan santo, tan perfecto, que nos damos cuenta lo pecadoras que somos y que necesitamos más de Él. Lo que sucede es que tenemos que apropiarnos de la justicia de Dios, de la justicia de Él. Obviamente, no, por eso no vamos a cruzar de manos y decir, ya está, somos justos. No. Pero esa justicia nos va a llevar a limpiar nuestra vida. Bueno, y eso, él vio algo ahí que le faltaba un poco de teología, entonces no entendía, le faltaba entender que no, con su justicia nunca iba a poder lograr algo. Entonces él entendía como la justicia como un atributo de Dios, pero no conocía la justicia que le he dicho más anteriormente, les dije, no conocía que la justicia de Cristo, que Él no las imputó a nosotros, porque el momento que él se da cuenta que no puede lograrlo, no puede, pero sí podemos ser libres por medio de Cristo, sí podemos llegar a esa justicia que Dios, por medio de la justicia de Cristo. Entonces eso es lo bueno. Entonces él ahí descubre por medio de Cristo que Él nos da su justicia, y por la justicia que Dios nos da a nosotros, ¿qué es lo que sería la justicia? Uno puede decir, acá creo que lo anoté, a ver, porque acá encontré, me gustó mucho este pastor, como lo explica este profesor, que dice, es actuar plenamente conforme al carácter, dice, de Dios, moral de Dios. Dice, conforme a su ley y a sus demandas. Me gustó mucho. Miren lo que dice, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No es justo. O sea, ¿qué le podemos decir a esas personas que se creen justas, que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, a mí Dios me va a aceptar? Se creen que por sus obras van a lograr algo. Nada van a lograr. Nada pueden lograr. Porque no hay justo ni aun uno, lo dice la Biblia. Entonces, y esto está en Romanos, pero también está en Salmos. Entonces, no fue un invento de Pablo, como hay muchos, lamentablemente, ignorantes, que tratan de descreditar a Pablo porque no entienden la teología o porque no encaja con su idea arminiana. Entonces, lamentablemente, creen que ellos tienen algo de bondad para ir a Dios, algo de bondad. Y acá Dios está diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, se fueron. Dice, todos como uno, o sea, se fueron, se alejaron de Dios. O sea, el hombre nunca va a querer ir a Dios. ¿Por qué? Porque hemos hablado anteriormente que en el momento de la caída, en el Edén,
en ese momento se produce una ruptura con Dios. Se produce una ruptura totalmente con Dios. Entonces hay una muerte espiritual y ya no hay más contacto con Dios. Entonces, al no haber contacto con Dios, está rota esa relación. El hombre no quiere ir a Dios. No quiere. Como nos explica la palabra de Dios. Esa es la forma que nosotros vemos bíblicamente. El hombre no quiere ir a Dios. Y muchas veces vamos a ver personas que están en la iglesia y aún así no quieren ir a Dios. Verdaderamente, porque no han sido regeneradas. Entonces vos las ves ahí, pero ellos quieren ir a Dios por sus propias obras y no por la gloria de Dios. Ellos quieren buscar a Dios por su, como serían estas personas que buscan por sus obras, como lograr algo. Pero es algo humano. Eso es para darse la gloria a sí mismos y no la gloria a Dios. La persona que verdaderamente va a Dios con un corazón regenerado, esa persona va a directamente lo que va a hacer es buscar, o sea, buscar la gloria de Dios y va a querer agradar a Dios y que Dios crezca y que nosotros menguemos. Bueno, me fui un poquito. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Esto me gustó también, este versículo, porque muchas veces creemos que ellos creen que son justos. Conocemos un montón de gente así. Mucha gente que cree que es justa. Mucha gente en las iglesias que porque tiene muchos ministerios, porque son pastores, o por esto, o por el otro, o porque hacen mucho por las personas, ya están justificadas ante Dios. Y creen que Dios les va a dar algo. Y acá la Biblia nos ha dicho claramente, no hay justo ni aun uno, y los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos en todos lados, o sea, yo lo aplico un poco a la iglesia, porque por lo general es nuestro campo, la iglesia, pero también está en el mundo. Toda esa gente que se cree que es buena, que no sé, más buena que no sé, no van a Dios, y no van realmente no van al verdadero Dios, y no van a querer, no van a poder heredar el reino de Dios. Y bueno, la definición que yo encontré de este profesor, que se llama Adiel Quiñelén, dice que la justicia es actuar plenamente conforme al carácter moral de Dios, conforme a la ley, conforme a sus demandas. Lo vuelvo a leer, lo volví a leer, porque es importante entender que nosotros, o sea, se nos exige un carácter, se nos exige unas demandas en la ley de Dios muy grandes, muy grandes. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente, con todo se tiene que hablar. Y nosotros continuamente hacemos ídolos, continuamente queremos depender de nosotros mismos, dejamos de lado a Dios. Entonces inconscientemente quizás es algo que nuestra carne, entonces estamos luchando continuamente contra Él, porque no le estamos dando la gloria a Él, porque si hacemos algo quizás nos captamos, o porque esto, o porque el otro. Entonces continuamente estamos yendo en contra de su carácter moral, continuamente estamos fallando en nuestra mente, en nuestro corazón, que es engañoso. Entonces contra nuestro prójimo estamos continuamente fallando también, que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es muy alto, es imposible, y Lutero había llegado a un cierto entendimiento, dándose cuenta de que no iba a poder nunca cumplir satisfacer ese carácter que Dios quería, esa justicia que Dios quería. Él se dio cuenta, pero él no conocía la justicia de Cristo, la justicia de Dios, la que Dios nos imputa a través de Cristo también, y la que Dios nos da por medio de su gracia. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la clase. Eso fue como una breve introducción. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me avisan. Como les digo, el tema ha sido bastante difícil para mí, pero bueno, Dios me ha dado gracia, me ha dado luz, y bueno, también ahí hablándolo con los hermanos de la iglesia también hemos entendido, gracias a Dios, porque era algo que no podía, porque hay muchos, por lo general, las respuestas así teológicas, las definiciones se ponen difíciles a veces, con palabras difíciles, entonces como que a uno le cuesta entender, y si uno le cuesta entender, le cuesta aplicarla.
Así que, pero bueno, ahora yo, gracias a Dios, lo he entendido un poco más. Pero bueno, yo creo que me falta mucho y por eso es bueno seguir estudiando. Dice, nuestra respuesta a la justicia de Dios. Dios es justo y todas sus obras son perfectas. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? Deberíamos temer, dice, al Señor y vivir justamente delante de Él. Ese sería uno, temerlo y vivir justamente delante de Él. 2, deberíamos vivir con la mayor confianza en su providencia. 3, deberíamos consagrarnos a la adoración y oración. Y finalmente deberíamos proclamar su justicia entre las naciones. Hoy día vamos a ver estos 4 puntos, que este es el libro de Paul Washer, que está muy bueno, de los atributos de Dios, conociendo al Dios vivo, y él aborda estos 4 puntos. Bueno, no sé si Pau, vos querés seguir leyendo. Si quiere, ¿puedo seguir leyendo? Dale. Un Listo. poquito lento nomás, como para que se entienda mejor, nada más. Ok. Entonces, primer punto, deberíamos vivir justamente delante de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 y 3:7, se encuentra una verdad fundamental de la vida cristiana. Según estos textos, ¿cuál es una de las evidencias más grandes de que verdaderamente somos hijos de Dios? En Primera de Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dios nos dice que nuestra justicia propia es semejante a los trapos de inmundicia. Eso está en Isaías 64:6. Esto nos demuestra que nuestra propia justicia no satisface la de Dios, la cual es perfecta y santa. Sin embargo, Dios justifica al impío, al que ha elegido desde antes de la fundación. Esto nos revela que, en el momento de ser justificados por la justicia de Cristo, por medio de la fe, ya somos justos. Y los justos hacen obras justas, nacidas de un corazón nuevo, previstas desde antes de la fundación del mundo. Hacemos justicia que a Dios agrada, porque hemos sido justificados. La fe produce obras. Las obras no nos justifican, pero son muestra de que somos justificados. Bien, ese KM significa que es un comentario mío. Ok. Bien, ¿han entendido un poquito, ah? Sí, Avisen cualquier cosa. muy bien. ¿Sigo? Sí. Ok. Practicar la justicia es vivir conforme al estándar de justicia de Dios, es decir, vivir de una manera que se conforma a su naturaleza y voluntad. Es importante entender que nosotros no ganamos un estatus de justicia delante de Dios al practicar la justicia, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un cristiano genuino no es aquel que no tiene pecado, sino aquel que no vive todos los días de su vida en pecado o rebelión. Si alguien profesa ser cristiano y aún así su vida se caracteriza por una desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o disciplina divina, es seguro que su conversión no es genuina. Bien, acá en Hebreos dice que pisotea la sangre de Dios el que practica el pecado. O sea, es la sangre de Cristo. O sea, es tan grave el que practica el pecado. La diferencia del verdadero cristiano es que el verdadero cristiano peca pero se arrepiente. Se arrepiente, quizás en el momento, quizás tarda un poco más, pero se arrepiente y sabe que está mal. Y no es un remordimiento, sino que hay un arrepentimiento. Sin embargo, el que practica el pecado, total, ya Jesús pagó por mí, total, si yo le pido perdón, entonces no, Dios quiere un arrepentimiento sincero de corazón. Eso es lo que Dios quiere. No, es como se volvió el tema de los sacrificios que hacían,
hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, y ya era, no importa, hago esto, si total hago un sacrificio y ya está, ya se me perdonan. Entonces no es así. Dios dijo no, ahí tiene que haber un arrepentimiento genuino, de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice entonces el salmista. Entonces Dios quiere eso, Dios quiere que dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, porque Dios no quería eso, Dios quería un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a eso Dios nos está llamando a eso. O sea, vivir de una manera que se conforma a su naturaleza santa, ¿no? Y a su voluntad. Bien, sigamos. Perdón. En Efesios 4, 22, 24, las Escrituras nos presentan el camino por el cual podemos vivir una vida justa delante de Dios. Lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido y después completa los siguientes ejercicios. Ok, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es versículo 22. Hemos de despojarnos del viejo hombre. En este contexto, el viejo hombre se refiere a la persona que fuimos y al estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba antes de nuestra conversión, puesto que realmente hemos venido a ser criaturas en Cristo, según 2 Corintios 5:17. Podemos despojarnos y deberíamos despojarnos de las obras pecaminosas de la persona que solíamos ser. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, verso 23. Hemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta renovación de nuestras mentes es lograda por el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. En Romanos 2:12 encontramos una amonestación similar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuanto más renovamos nuestras mentes en las Escrituras y más cultivamos la mente de Cristo, más probablemente nos despojaremos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y nos vestiremos del nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad de Dios. Verso 24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos vestirnos del nuevo hombre, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus obras pecaminosas. Ahora debemos vestirnos del nuevo hombre, cultivar y adornarnos con aquellas obras que son apropiadas para nuestra vida, para nuestra nueva vida como hijos de Dios. Según el verso 24, ¿qué semejanza refleja este nuevo hombre? Describe la semejanza. Es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cristo es nuestra justicia. Dios es la santidad y la verdad. El nuevo hombre refleja la nueva vida en Cristo. Su nueva naturaleza es justa por Cristo y santa. El carácter de Dios es ahora el patrón conforme al cual debemos vivir una vida caracterizada por la justicia y la santidad, la cual está fundada en y fluye de nuestro conocimiento de la verdad y nuestra sumisión a esta. Bien, muchas gracias. Miren, acá vemos un poco el estado de un cristiano, ¿no? Tenemos primero despojarnos del viejo hombre. En el momento que nosotros creemos que somos regenerados, ¿no? En ese momento Dios nos imputa su justicia, nos hace justos, nos adopta como sus hijos. En ese momento Dios, nos bautizan con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo. En ese momento ocurren muchas cosas. En ese momento nosotros hemos creído y hemos sido adoptados por Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y en nosotros. Entonces ya tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos el hombre
que era esclavo del pecado, ese hombre que no quiere ir a Dios, como hemos hablado al principio de la clase. Ya no somos esas personas que dice que nadie quiere ir a Dios, nadie quiere buscarlo, no quieren a Dios, quieren pecar. Eso es un estado de esclavitud. Era esclavo del pecado el hombre, por su naturaleza, por su carnalidad, porque lo trae ya del pecado desde que cayó Adán y Eva. Sin embargo, ahora, cuando hemos creído, tenemos una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza aborrece el pecado. Esta nueva naturaleza ya no es esclava del pecado. Pero eso no significa que no siga pecando. ¿Entienden? Por eso dice despojarnos del viejo hombre, porque nos quedan cosas. En el momento que nosotros creemos, nos quedan cosas del viejo hombre. Por ejemplo, qué sé yo, nos queda bronca, capaz que ira, que nos queda celo, nos queda envidia, nos queda que nos enojamos, que no sé, tantas cosas nos quedan a nosotros. Sin embargo, tenemos que ir, ya no somos esclavos. Esa es la diferencia. Ya no somos esclavas de eso. Ya no somos esclavas del pecado, pero que practicábamos antes. Entonces, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, Dios nos puede cambiar. Dios puede cambiar nuestro carácter. Dios puede, claro que podemos cambiarlo. Antes no, pero ahora sí. Y ahora hay un anhelo, un deseo genuino de cambiarlo, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros trabajando. Entonces, ahora, al principio está como la santificación posicional. Dios nos posiciona como sus hijos y nos ve en Cristo. Pero ahora hay una santificación progresiva. En la posicional nosotros no tenemos nada que ver, o sea, tiene muchos nombres en la teología, ¿no? Pero esa santificación con la que Dios nos mira a través de Cristo y todo, porque Dios no tiene que ver santos, si no nos vería, pues no nos aceptaría. Sin embargo, la santificación que tenemos ahora como cristianos, esa es una santificación progresiva, se llama. Es una santificación que nosotros colaboramos por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos produce el querer como el hacer. Entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros nos esforcemos. Pero también está nuestra carne que no quiere estudiar la Biblia, está nuestra carne que no quiere orar, está nuestra carne que si me hicieron algo mal me voy a enojar, está nuestra carne que nos cuesta perdonar. Entonces tenemos que estar luchando y sacando todas esas obras, las obras de la carne, que también lo nombra. Bueno, ahora no está puesto en el libro, no me di cuenta de ponerlas, pero están las obras de la carne. Aunque recordemos que nosotros ya no somos esclavos, entonces nosotros debemos trabajar ahí, en esas obras de la carne, debemos trabajar en esas cosas que nos alejan de Dios, que no son propias de un carácter o de un cristiano verdaderamente. E incluso en esos pensamientos, porque quizás no llegamos a hacer obras, pero sí llegamos a pensar cosas que a Dios no le agradan. Entonces acá por algo dice despojarnos del viejo hombre. Y acá trabaja nuestro yo. Yo me tengo que despojar de mi yo, porque mi yo es malo. Entonces, y tengo que llenarme de Cristo. Dice después, renovado en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente vuela nuestra mente. Es muy difícil lograr atarla, pero para eso tenemos la armadura del espíritu. Para eso tenemos la armadura del espíritu, que está en Efesios 5. Tenemos el yelmo de la salvación. Estar llenos de Dios. Somos salvos por medio de Cristo. Entonces, tratar de vivir para Él. Entonces, pedir al Señor que nos ayude a poder controlar nuestra mente, porque nuestra mente, muchas veces el pecado se maquina en la mente y después se lleva. Si me hicieron algo, yo estoy ahí pensando, yo estoy ahí tratando de maquinando algo. Sin embargo, cuando me sale la oportunidad, largo una defensa, largo algo que no tenía que largar y hago daño a las demás personas. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso. Dice, y vestirnos del nuevo hombre, según Dios, según la justicia, santidad y verdad. Qué importante que nos vistamos del nuevo hombre. Y este ejemplo
este lo tenemos, es en Cristo. O sea, Cristo es nuestro blanco perfecto, a cual nosotros tenemos que mirar y tenemos que ser. El Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Cristo. Él va limpiándonos, preparándonos, porque cuando Cristo venga va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar su imagen. Entonces tenemos que pedirle al Señor, y bueno, esto es algo que nunca se termina. Nunca vamos a terminar. Por algo, en el grupo de mujeres, vieron que yo puse un versículo en la semana, dice que yo golpeo mi cuerpo. Dice, pero obviamente que nosotros no estamos a favor de eso de decir me voy a lastimar, pero es una forma muy fácil de ver que tenemos que golpearnos todos los días, como decir, no el cuerpo, pero sí realmente decir, tengo que estar todo el día continuamente luchando porque continuamente estoy pecando. Entonces, esa es la vida del cristiano. Si uno no vive muy relajado porque lamentablemente no ha entendido. Si no está luchando con la carne, tenemos que estar luchando a cada instante y cada momento. Largamos una mala contestación, hacemos una mala mirada, no sé, estamos continuamente haciendo cosas que no tenemos que hacer. Entonces, pero ¿cómo tratamos eso? Dice, yo golpeo mi pecho, dice, no es que yo venga a ser un heraldo o que vaya a ser reprobado. Es obvio que esa justificación que logramos no es la justificación que tenemos por medio de Dios, porque es Cristo el que pagó por nosotros. Pero sí significa, pero sí nosotros tenemos que verlo conforme a como nos dicen las Escrituras. No porque yo sea justificada por Cristo me voy a dedicar a pecar, me voy a dedicar a activar mi vida. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Nosotros dependemos de Dios y nuestro carácter. Tenemos que tener el carácter de Dios y tenemos que luchar cada día, cada instante. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque cuando uno empieza a ver eso, se empieza a dar cuenta cuánto le falta. La persona que está más cerca de Dios también es la que más pecadora se ve. Muchas veces la hipocresía nos tapa, nos quiere tapar, nos quiere hacer creer que somos justos por nosotros o cosas así, como que si nosotros, así como se veían los fariseos, ellos hacían buenas obras, todo, pero por dentro estaban sucios, eran sepulcros blanqueados. Que el Señor nos ayude, ¿no? Voy a leer yo la segunda y después seguir leyendo, Pau. Dice, deberíamos vivir conforme a la confianza en Dios. La absoluta justicia de Dios es uno de los mayores incentivos para depender de o descansar en Él, incluso en medio de las pruebas. Porque Él es justo, podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y obra suya. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de esta verdad? Para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Dice, conocer este atributo de Dios, a sus elegidos y redimidos, nos da descanso. Podemos estar seguros que a pesar de nuestras debilidades, Dios pagó por nosotros y la justicia que tenemos no es nuestra, es suya. O sea, nosotros podemos lograr con nuestras obras hacer algo, pero en el momento que nosotros somos regenerados, en el momento que hemos creído, dice que las obras en Efesios han sido preparadas de antemano. Esas obras que nosotros hacemos que son buenas, aceptables ante Dios, han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces no tenemos nada que jactarnos. Son producto de una nueva naturaleza que Dios nos ha dado, pero a su vez también esas obras que nosotros hacemos ya han sido preparadas de antes de la fundación del mundo. Entonces toda la gloria es para Cristo, toda la gloria es para Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. En las Escrituras la palabra fortaleza, también roca, se usa con frecuencia en referencia a Dios. En tales casos denota confiabilidad, firmeza y fuerza. Dios es en todas estas cosas para su pueblo, porque Él es un Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios es recto y justo. Él es perfecto, Él es la roca, Él es perfecto, Él es todo. Bien, por eso debemos confiar en Él. Porque nosotros hoy en día quizás queremos ayudar a alguien,
intentamos, pero mañana ya capaz que nos sentimos mal, estamos enfermos, ya no cumplimos, y así. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestra confianza en el verdadero Dios, Él es justo, Él es recto, Él no cambia, Él es inmutable. Entonces estamos poniendo la vista en un Dios que es grande y que es justo. Entonces tenemos que descansar en Él. Después dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, Dios nos ve en Cristo por su justicia. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia que nos ha sido imputada gratuitamente, de la cual disfrutamos. Debemos aferrarnos a sus promesas, no por nosotros, sino porque Dios nos ha imputado su justicia y no la retirará, sino que nuestra justicia es su justicia. O sea, Dios nos ha puesto esa capita, esa justicia de Cristo, y no la va a retirar. Si Dios nos las dio, ahí queda. Entonces, tenemos que confiar en Dios, que Él siempre nos va a ayudar y con la diestra de su justicia. O sea, Dios siempre nos va a ayudar porque ya hemos sido justificados por Él. Entonces, Él siempre va a estar con nosotros. Por más que incluso pequemos, porque si nosotros pecamos nos podemos arrepentir y pedir perdón, pero sin embargo, Dios nos puede perdonar. Claro, porque Él ya pagó todos los pecados en la cruz. Bueno, dice, la justicia de Dios... me faltó leer este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por el medio, es la fe. El medio de nuestra justificación es la fe. No es que la fe nos justifica, sino que es un medio. Entonces, ese medio Dios utiliza, que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, para darnos esa gracia a nosotros, para darnos esa justificación. Y bueno, tenemos que confiar en Él. Dice, la justicia de Dios nos conduce a confiar en Él. ¿Qué nos conduce a confiar en Él? Es también el fundamento e incentivo para orar. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de esta verdad? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, del 17 al 19. Esto es del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, bueno, Él es torre fuerte, es el nombre de Jehová. Dice, a él corre justo y será libertado, será levantado, dice el versículo, ¿no? Dice, debemos creer en eso. Debemos creer, porque nosotros lo invocamos, nosotros ya tenemos una comunión con Dios, una comunión íntima. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros lo invocamos y Él nos escucha. Él nos escucha. Dice, cuando nos presentamos de Dios, ante Dios, no nos presentamos como una criatura más, sino que nos presentamos como sus hijos justificados por Cristo, hablando de Dios Padre, ¿no? Por eso tenemos que confiar y creer que Él nos escucha. Le hemos valido caro, muy caro a Dios. Entonces, esta obra trinitaria, Dios nos escucha, no hay forma que no nos escuche. Muchas veces oramos y pensamos como que nuestras oraciones quedan ahí. No, tenemos que ir creyendo y confiando. Justo hay un hermano ahí que sube mucho al Facebook, sube muchos pedidos y oren por mí, y muy desesperado, muy. Y ya me ha pasado otras veces, ¿no? Con otros hermanos que piden oración y están como desesperados, pero pidiendo todo el mundo la oración y pasan años y están desesperados por la situación. Y acá hay algo raro. O sea, o no tienen conocimiento al Dios que le están pidiendo, o están ensañados en eso. Porque, o sea, uno le tiene que pedir al Señor oración, sí, tiene que pedir a los hermanos. Porque Dios quiere que le pidamos, ya lo vamos a ver más adelante. Dios quiere que le roguemos. Pero si no confiamos en el Dios que servimos, ¿qué sentido tiene? Ceci, te escuchamos.
Respecto a lo que estás diciendo de esta Tenés la persona, cámara apagada. Si quieres este, prenderla, mejor. Sí, ok, ok, ok. Yo creo que es falta de fe, falta de esta persona de la que dices, falta de fe, falta de confianza en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero, porque yo he confiado en Él y yo me glorifico en mi Dios porque mis hijos no se hablaban y pedía tanto a Dios que se hablaran y empezaron ya a hablarse y es falta de fe, falta de comunicación de ese Dios vivo verdadero. Eso sí, es todo. gracias. Sí, es así. Miren, yo pienso que se vio más este tema en la cuarentena. En la cuarentena fue terrible, o sea, fue terrible. La muerte andaba por las calles, en la televisión te metían. Fue terrible, o sea, o nos aferrábamos a Dios o nos moríamos, o sea, si nos enfermábamos nos moríamos, o sea, y acá, ¿saben qué juega también? Que la falta de fe es así, es falta de fe. También juega que nuestro amor propio, porque nosotros nos metemos tanto en nuestra vida y miramos para abajo, miramos nuestra vida, nos miramos a nosotros y no nos miramos bíblicamente, porque Dios quiere que miremos a Cristo, Dios quiere que miremos a Él. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Entonces, si Dios quiere que pase un sufrimiento muy grande, bueno, realmente yo no lo he pasado así, de esa forma, quizás como le estará pasando, no sé. Pero Dios sabe por qué lo da. ¿Entienden? Dios sabe por qué lo da. Nosotros, ¿quiénes somos para estar queriendo cambiar o torcer el brazo de Dios? ¿Cuántos? Me pasó también cuando ya empecé a entender el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía mi hermana que tenía muchos problemas, o sea, no problemas, pero bueno, había un problema grave, un problema grave había ahí, y lloraba, iba a los cultos a la iglesia y lloraba, y veía todos los ojos rojos. Digo, pero confía en Dios. Y oraba y pedía y así ayunaba y pedía la oración y con una desesperación. Digo, pero confía en Dios. ¿Quién tiene el control de la situación? ¿Quién tiene? ¿Nosotros? ¿O queremos torcerle el brazo a Dios con nuestra oración? Si Dios lo da, Dios sabe por qué lo da. Y si Dios lo quiere dejar, Dios sabe por qué. Pero qué triste que es ver lamentablemente esos hermanos que no se aferran, no se aferran a la cruz, no se aferran a Cristo, porque viven en su egoísmo quizás, que es triste, ¿no? Pero nosotros debemos vivir confiados en Él, que si Dios quiere que tenga un dolor muy grande y esté postrado, Dios sabe por qué. Pero no vivir que Dios me sane, o vivir llorando por esto, por el otro, porque hacemos ídolos fácilmente y nuestro yo es un propio ídolo. Como todo lo que nos rodea terminamos haciendo ídolos. Bien, dice Lucas 17 del 7 al 8. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, somos sus escogidos. Acá también tiene que ver un poco como con el hecho de que cuando alguien nos hace una injusticia o cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere que pasemos por un problema, lo vamos a pasar y esa es su justicia, porque si vamos a pedir justicia a Dios, muchas veces a mí me ha pasado que yo recibo muchas injusticias y cosas y uno como que quiere que Dios haga su justicia con esas personas que nos ha hecho tanto daño o tanto mal. Y en realidad lo he visto, al tiempo lo he visto, pero no podemos pedir así, porque nosotros también pecamos y nosotros también le hacemos daño a Dios. Entonces tenemos que esperar en Dios. Y bueno, si Dios quiere disciplinar a esa persona, lo va a hacer. Pero no nos creamos que somos buenitos, porque tenemos mucho para cambiar y mucho daño le hacemos a Dios. Dice, Dios se agrada a que le clamemos y le roguemos.
Esto demuestra nuestra incapacidad ante la situación y reconocimiento de un Dios soberano. Dios quiere que tengamos fe y confiemos y creamos en que Él ha recibido nuestra oración y responderá según su santa voluntad. Esa es, Dios quiere que vayamos y golpeemos y esperaremos, pero golpeemos y esperemos, pero confiando. Si Dios quiere, será, si no quiere, no será. La frase dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es importante. Prueba la fe y la oración. Perseverantes, prueba que la fe y la oración perseverantes son necesarias para la apropiación de sus promesas. Nosotros podemos ser perseverantes en oración, pero si no confiamos y si no creemos al Dios que le estamos pidiendo y si no nos resignamos a su voluntad, entonces, ¿de qué sentido tiene? Le podemos pedir la oración a medio mundo que ore por nuestras cosas, por nuestra gran situación. Pero si Dios no quiere, y si Dios quiere lo va a proveer también, porque Dios no se vale, no espera, Él no vive de nosotros. Pero bueno, también Dios quiere que le pidamos, eso sí. No sé si, Pau, ¿querés seguir leyendo este tema? Si gustan puedo seguir leyendo, pero también podría leer otra persona para que participe. Bueno, no sé si alguna quiere leer. Por lo general Dianita me ayuda, pero no sé, no tiene la cámara apagada. Maura. ¿Sí me escuchan? Dale, sí, genial, muchísimas gracias. Bien, muy bien. El siguiente punto dice, deberíamos vivir una vida de adoración a Dios. En Salmos 96, 11, 13 encontramos una de las exhortaciones bíblicas más poderosas a adorar al Señor. Según este texto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la justicia de Dios? Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios es maravillosamente justo y no dejará a nadie sin su justicia. Todos merecemos la ira de Dios, todos por no alcanzar cumplir su justicia perfecta, por no poder cumplir sus mandamientos, por nacer en pecado. Sin embargo, Dios usó de misericordia y algunos eligió para librarlos de la muerte eterna y su ira. Puso como sustituto a Cristo, quien recibió la ira que nosotros merecíamos y nos dio su justicia. ¿Esto no es suficiente para vivir una vida glorificando este gran hecho de amor? En Apocalipsis 15, del 3 al 4, se encuentra una exhortación muy similar a la de Salmos 96, 11, 13. Según este texto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la justicia de Dios? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El deber del cristiano, la meta principal para la cual hemos sido creados, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ser redimidos por el Cordero es algo que nos debe tirar de rodillas y glorificarlo con todo nuestro ser. El siguiente punto, deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros. Según las Escrituras, no solo debemos vivir justamente delante de Dios, confiar en su justicia y adorarlo por sus obras justas, sino también proclamar su justicia a todas las naciones, tanto cercanas como lejanas. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad? ¿Cómo deberíamos aplicar estas verdades a nuestras vidas?
Salmos 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Puede alguno justificado callar tal acto maravilloso? ¿Puede algún corazón ingrato callar la fidelidad de Dios y su salvación? Que Dios nos ayude, vivimos inmersos en nuestro egoísmo. Debemos proclamarla al mundo. En Salmos 71, 15, 16. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Dos grandes verdades son presentadas ante nosotros. En primer lugar, aunque no comprendemos completamente la totalidad de las obras justas de Dios, esto no debería impedirnos decir a otros lo que sí sabemos. En segundo lugar, deberíamos hablar mucho de las obras justas de Dios y no de nuestras obras, como dice el salmista. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. Salmo 115, 1. En Salmos 145, de 6 a 7, dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. La justicia de Dios nos lleva a proclamarla porque parte del Evangelio es parte de nuestro deber, llevarlo a todo el mundo. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Como aprendimos en Salmo 71, 15, 16, no debemos jactarnos de nuestra propia justicia o de las cosas que hemos hecho, sino de la justicia de Dios y sus obras justas en la tierra. Según Primera de Pedro 2, del 9 al 10, ¿cuál es uno de los grandes propósitos de la Iglesia del Nuevo Testamento y de cada uno de los creyentes? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de esta verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fuimos puestos en esta tierra para proclamar las excelencias morales de Dios a todos los hombres. Hacemos esto con nuestro testimonio, al enseñar su palabra y al vivir una vida que demuestra su poder. Esto no es solo una obligación, también es un gran privilegio. Amén. Bueno, muchas Amén. gracias. Amén. Muchas gracias por... esta última parte está muy buena. O sea, primero habló sobre la adoración, que nos lleva a adorar. O sea, el hecho de haber sido justificada por Cristo, el hecho de... porque nosotros recibimos la misericordia. La justicia de Dios, Él hace justicia a todos, como dijimos en un principio, pero da misericordia a algunos. Y Dios, hemos recibido eso. Eso es un hecho tan grande para vivir en una vida de adoración. Y ahora, entendiendo esta posición que tenemos ante el Padre por medio de Jesucristo, ¿cómo callarla? ¿Cómo esconderla debajo de no sé, esconder esa luz, eso que Dios nos ha dado, esconderlo cuando es grande? Tenemos el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. La justicia de Dios está muy relacionada con el Evangelio. Porque si lo vemos como atributo de Dios, la justicia de Dios, todos merecemos la ira de Dios. Y la gente, toda la gente,
merece la ira de Dios y va a ir al infierno. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios misericordia, así como Él tuvo, y ir y hablarle a los demás. Que Dios nos dé esa gracia de hablarle a todos. No solamente con nuestras bocas, sino con nuestros hechos. ¿De qué sirve hablar tanto del Señor si nuestros hechos no son de un creyente? Si con nuestra testimonio no damos testimonio de un creyente. Qué triste que es ver esos cristianos que son cristianos y no tienen testimonio, ni en su escuela, ni en su trabajo, ni en nada, o sea, ni siquiera con sus vecinos. Es triste, ¿no? Así que, pero bueno, Dios nos manda a proclamar. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso dice en Romanos 1. Esa justicia de Dios, la justicia de Dios que Dios nos da a nosotros, se revela por fe y para fe. Ese para fe, por fe, es que Dios nos da la fe y somos justificados por medio de la fe. Y para fe es porque quiere que hagamos obras. Ya hemos hablado cuáles son las obras, que nos despojemos del hombre carnal, que despejemos, que lo adoremos, que confiemos en Él y que prediquemos evangelio, que prediquemos, porque es algo tan grande lo que hemos recibido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, es demasiado lo que Dios nos ha dado a nosotras. Es demasiado, siendo que no merecíamos nada. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar esas virtudes, no guardarlas. Tenemos que hablarle al mundo, y no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Con nuestros hechos, que Dios nos ayude a compadecernos del que lo necesita, a estar atentas a nuestra iglesia local. Qué importante estar atentas a las necesidades de los hermanos que se van quedando, de ir a ayudarlos. Tenemos que llevar a las tinieblas la luz. Admirable, ¿quién es Cristo? Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois de Dios, sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerden que la gran, o sea, lo que Dios nos dejó, lo que Dios nos dejó a nosotros, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura. Y no solamente predicar, sino también enseñar. Para eso debemos capacitarnos, para enseñar. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Y bueno, espero que esta clase les haya servido, más hermanas, que era larga, por eso traté de no poner tanta información. Porque la idea es que no sean tan largas las clases. Aunque a veces nos vamos hablando un poco, pero bueno, espero que lo hayan entendido y bueno, que nos ayude el Señor a despojarnos de este viejo hombre, a vivir en santidad, a vivir conforme a que Dios pueda, dice la bendición sacerdotal que dan, que dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué hermoso eso, ¿no? Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por habernos bendecido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor, por habernos adoptado. Gracias por habernos justificado, Señor. Gracias, Señor, por la justicia que nos has dado de Cristo. Tú nos justificaste, Señor, por medio de la fe y a su vez nos has dado la justicia de Cristo, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, porque no merecemos nada. Te pedimos por cada una de las hermanas, por las hermanas del grupo, por todas las necesidades que hay, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú estés, Señor, con ellas, Señor, por las que no se han podido conectar, por todos los que te necesitan, en el nombre de Jesús. Amén.